Desde siglos atrás, los médicos han tratado de prolongar la vida humana, combatiendo un sinnúmero de enfermedades que de forma masiva aniquilaban con la vida de miles de personas, lo que ha causado un interés por la investigación de aquellas enfermedades, esperando una cura milagrosa a esta. Pero, ante la ignorancia de la causa de las enfermedades, los médicos no eran más que recetadores de remedios de dudosa eficacia, que visitaban a sus pacientes en sus casas, privilegio que solo era concedido a las familias adineradas. Esto causaba una alta tasa de mortalidad en aquellos tiempos, una cifra alarmante ante el panorama de una sociedad ignorante, que temió lo desconocido y que requirió una solución definitiva. Después de la Revolución Industrial, los franceses pasaron de la medicina domiciliaria a la instalación de hospitales, donde acudían todas las clases sociales por igual. Estos hospitales constaban de salas donde se agrupaban a los pacientes con similitudes de síntomas, facilitando la labor de los médicos para elaborar un diagnóstico. Esto molestó a algunas familias que preferían la comodidad de sus casas para ser tratados por sus médicos, ya que no querían mezclarse con los del proletariado. Los hospitales eran lugares sumamente peligrosos, ya que un paciente tenía más posibilidades de morir en el quirófano que en el frente de batalla, pese a que en ese tiempo no se tenían los cuidados ni la higiene suficiente para tratar a los pacientes, quienes morían por traumas e infecciones postquirúrgicas. Las muertes en el quirófano eran una de las menores preocupaciones de los médicos a principios del siglo XIX, ya que gran parte de las muertes eran causadas por enfermedades virales tales como la viruela, la malaria, el cólera, el beriberi o la tuberculosis. Cuando a finales del siglo XVIII apareció la viruela, mostró cifras alarmantes de muertes por esta enfermedad, mas la medicina en ese entonces no era lo suficiente para combatirla. En 1790, el médico Edward Jenner empezó a mostrar interés por los granjeros y lecheras locales. Observó que las personas que se habían recuperado de la viruela rara vez le volvía a aparecer este mal, lo cual despertó el interés de Jenner. Jenner, usando métodos poco ortodoxos para la medicina actual, experimentó un niño de 8 años de edad, quien le inyectó viruela vacuna. Para suerte de ambos, el pequeño sobrevivió, y Jenner fue recompensado por haber descubierto la vacuna contra la viruela. Aunque la vacuna que introdujo Jenner funcionaba, muchos de estos activistas no estaban de acuerdo con lo que la vacuna fuese obligatoria, lo que causó que la viruela se expandiera globalmente, tomando países e islas gracias al comercio internacional y a los viajes al extranjero. No solo fue la viruela, sino que los exploradores y comerciantes europeos exportaron a nivel mundial enfermedades virales y de transmisión sexual. Cuando el cólera empezó a propagarse fuera de Asia por toda Europa, los médicos dispararon las alarmas al darse cuenta que desconocían las causas y los mecanismos de la expansión de estas enfermedades. Llegó primero a Gran Bretaña, en 1831, generando una fatalidad y desamparo similar a los primeros años del SIDA. Los hospitales estaban inundados de pacientes que morían al cabo de unas cuantas horas, por lo cual el gobierno tuvo que ponerse en acción. Gracias a esto, se hicieron encuestas y un registro de cifras que, mediante el análisis estadístico, terminaron por averiguar el mecanismo de transmisión del cólera. John Snow, un cirujano londinense, tras años y años de investigación, logró la conclusión de que el cólera se transmitía por las bacterias a través del agua, teoría que él mismo se esmeró en demostrar. Basándose en un mapa de su barrio, Snow afirmó que el origen de la infección era una bomba de agua determinada. Esta teoría tuvo sus opositores quienes afirmaban que la infección se transmitía mediante el aire,
cuyo inicio tuvo en un monto de polvo y suciedad situado cerca de la bomba de agua. Pero una investigación a cargo de Snow demostró que también las tasas de infección de los hogares dependían de la compañía suministradora de agua, logrando así fuertes bases que terminó por demostrar su teoría. Aunque Snow no fue partícipe ni fue detenido en cuanto a las asambleas de médicos, Snow logró un gran aporte colectivo a la prevención de la enfermedad y a la reducción de muertes por esta. Otros héroes de la época trataron de demostrar teorías que después fueron abandonadas. Un claro ejemplo es Joseph Lister, un hábil cirujano que contribuyó en gran medida a las condiciones quirúrgicas. Él tenía fama porque sus enfermeras vestían de batas blancas rociado de fenol por todas partes para esterilizar el área. Lister decidió reescribir su carrera, afirmando que él era el principal defensor de la teoría de los gérmenes moderna, pero Lister no era quien decía ser, ya que una tasa de muertes en el quirófano del 65%, a pesar de sus medidas de prevención en el quirófano, vestía de batas ensangrentadas, no se lavaba las manos y no limpiaba los instrumentos quirúrgicos, contradiciendo de esta manera sus principios laborales. Fue tiempo después que Lister decidió modificar astutamente su pensamiento para moldearse a tiempos más modernos. En un principio, Lister pensaba que los gérmenes eran fuente de enfermedades genéricas, pero en la década de 1880 cambió estos gérmenes multiuso por otros específicos. Pero Joseph Lister no era el pionero en la teoría de los gérmenes. El gran héroe de esta teoría fue Robert Koch, bacteriólogo alemán que logró la fama después de identificar el organismo que causaba la tuberculosis. Koch tenía una muy buena habilidad para publicar sus descubrimientos, apoyándose en fotos microscópicas que lograban un resultado cuantificable con eficacia, y demostrando así que gérmenes específicos causaban enfermedades específicas, con una veracidad del 100%. A medida que Koch avanzaba en sus investigaciones, la tasa de mortalidad en los hospitales disminuía notablemente. Esto, sumado con la mejora de la alimentación de los pacientes, el incremento en la salubridad y la financiación de los hospitales ayudaron en este importante suceso. Según propagandistas de los gérmenes, el cuerpo no está gobernado por un equilibrio de humores que puede desbaratarse en cualquier momento, sino que es un conjunto de células que son vulnerables a los ataques de microorganismos invisibles pero letales. En lugar de estar en armonía con el universo, los seres humanos son entidades independientes que tienen que protegerse contra los intrusos microbianos. Basados en estas creencias, la medicina empezó a culpar de estas enfermedades a extranjeros, pero la teoría de los gérmenes desmintió, dándole una explicación racional a estos temores. De esta manera, los investigadores invadieron los países asiáticos, tratando de erradicar epidemias que amenazaban con el buen comercio con estos países. A finales del siglo XIX, la India se convirtió en un inmenso laboratorio con la llegada de Koch y otros expertos a estudiar la transmisión de la peste y sus tratamientos más eficaces. Pero las despiadadas regulaciones higiénicas, los procedimientos preestablecidos y las acciones de los médicos iban en contra de las costumbres culturales del lugar, objeción que proponían los activistas tiempos atrás. Koch no pudo explicar por qué solo el 10% de las personas se infectaban de tuberculosis, y lo que es peor, la tasa de curación era muy baja. Afectaba en su gran mayoría a pacientes que vivían en zonas industriales y barrios bajos. Se aislaba a los pacientes no solamente para su propio bien, sino que para proteger al resto de la sociedad, como si los pacientes fueran víctimas de microbios neutrales. Esto causaba una gran timidez e inseguridad con todo lo que se refería a la enfermedad, convirtiéndolo en un tabú y creando mitos que optaban a estas enfermedades. Hacia finales del siglo XX, el cáncer se convirtió en la nueva tuberculosis y el SIDA pasó a ser la condena que antes afectaba. Los fantasmas del pasado siguen asediándonos. Quizá los exorcicemos y comprendemos sus orígenes.